Hoy es 11 de agosto de 2022 y ha llegado a Zona Criminal. Al exponer en los programas anteriores casos sobre crímenes pasados, hemos explicitado y hablado sobre conceptos que podían ser más o menos conocidos, complicados, que han sido poco analizados o que por el contrario lo han sido con detenimiento. Así, por ejemplo, en el pasado, el anterior, el dedicado al conocido como fantasma de Texarkana, sacamos a la palestra la importancia de un análisis concreto sobre el periodo de enfriamiento y la localización geográfica, la zona de actuación. Y sobre ello, siguiendo la línea de creación del contenido, nos disponíamos a hablar y ampliar cuando me di cuenta de un aspecto que tal vez no habíamos concretado lo suficiente a lo largo de los programas, sobre todo de estos últimos, dedicados a analizar o a exponer casos no resueltos. Efectivamente, habíamos expuesto, para ser exactos, sobre todo uno de los dos que figuran en el título, el modus operandi. Lo habíamos hecho de manera práctica en ambos programas analíticos sobre asesinos, pero sin darle mayor definición ni concreción. Por supuesto, y teniendo en cuenta el alto nivel en cuanto al conocimiento criminológico de la audiencia de este podcast, que puede que pequeña pero tremendamente preparada, esto no supuso ningún problema, pero creí necesario el centrar, aunque sea mínimamente, ambos conceptos para aquellos interesados que tienen su primer contacto con la criminología aplicada, o que simplemente tienen curiosidad por la disciplina y se acercan por primera vez a ella. Nunca está de más, por otro lado, el refrescar los constructos, las variables, las discusiones académicas y los cambios que hayan podido sufrir tras los últimos avances. Y por todo ello, nació el programa de hoy. Por supuesto, los conceptos a los que iba a dedicar el programa los veremos en los siguientes, sin duda: el periodo de enfriamiento, la zona de actuación y alguno más. Es un episodio que podrá escuchar seguramente antes de septiembre. Así que hoy vamos a exponer tal vez los dos conceptos más reconocidos en la investigación aplicada en perfilación criminológica a nivel total: el modus operandi y la firma. ¿De qué variables se componen? ¿Tienen relación? Si la respuesta es positiva, ¿cuál? ¿Cómo los estudiamos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué aportan al perfil y a la criminología? ¿Cada modus operandi es distinto en cada sujeto? Estas son algunas preguntas que debemos hacernos al comenzar. Vamos a analizar estos dos conocidos conceptos, lo cual siempre supone un reto porque su conocimiento por parte de los interesados, estudiantes y profesionales, es amplio, y para el resto necesario para comprender lo básico de la criminología aplicada, por lo que requiere una base fundamental sólida. Vamos con ello. Bienvenido a Zona Criminal. Incluso aunque no tengamos conocimiento ni nos interese tenerlo sobre criminología, estoy prácticamente seguro que en algún momento, ya sea viendo un documental, una película, una serie o leyendo una novela negra, ha escuchado los conceptos de modus operandi y firma, y cómo su conocimiento ayuda, tal vez en ocasiones de manera exagerada, a la resolución del crimen. Y por supuesto, claro está, normalmente también suelen ser exacerbados, esperpénticos y en no pocas ocasiones casi increíbles. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre estos constructos? Comencemos por definirlos de manera general. El modus operandi es una locución latina que se traduce literalmente como modo de obrar, y que la RAE amplía, concreta, como, y abrimos comillas, manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto, cerramos las comillas. En cuanto a la firma, podemos imaginar que las definiciones dadas por el diccionario se centran en el término que todos tenemos en la cabeza, más propio del análisis de la pericia caligráfica que de la criminología, como la dada en la primera acepción, en la que se expone, y abrimos de nuevo comillas, como nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido. Cerramos las comillas, pero claro está,
nosotros nos referimos a una firma conductual, más específicamente criminógena, por lo que no podríamos circunscribirnos a esta definición. No obstante, el concepto no está mal expuesto, sobre todo si hacemos mención a la segunda acepción, y es que ésta la define como, y volvemos a abrir comillas, rasgo o conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para probar o dar autenticidad a un documento. Cerramos de nuevo las comillas. Aquí bien podríamos, para obtener una definición holística, adaptar esta como conducta o conjunto de conductas realizadas siempre de la misma manera, que identifican a un sujeto. Una vez establecidas las definiciones generalistas, lo que podemos extraer de manera rápida y conclusiva se reduce a varios puntos. Lo primero es que ninguno de los dos conceptos pertenece de manera exclusiva a la criminología. El modus operandi puede darse en el ámbito personal, familiar, laboral. No es más que una manera de obrar. Y la firma es, digamos, una forma de identificación personal. En nuestro caso, como decimos, conductual. Es obvio que la concreción respecto a ambos conceptos para poder establecerlos como constructos criminológicos está en el acto delictivo. Es ahí donde radica el punto de inflexión para poder estudiar estructuras y organizaciones más axiomáticas. O lo que es lo mismo, el delito, el crimen y su tipología, homicidio, robo, secuestro, etc., es lo que nos dará la información, los datos, para, por ejemplo, diferenciar entre modus operandi y firma. Pero, sea cual sea la tipología, sí existe una característica que debe cumplirse, puesto que si no, sobre todo la firma, pero también el modus operandi, carecen de valor o aportarán nula información en el mejor de los casos y falsa información en el peor. Nos referimos al carácter serial del hecho. El modus operandi puede ser analizado siempre, incluso aunque haya una única acción, pero no sabremos si es un modo de obrar que siempre seguirá, o seguiría, o es simplemente circunstancial. En cuanto a la firma, costará incluso reconocerla si la hubiera, y aunque se diera, cosa poco común en hechos no seriales, a no ser que fuese extremadamente especial, puede que no se reconociera, y lo que sí es seguro es que no podría catalogarse como tal, puesto que uno de los requisitos es su invariabilidad, y esto, con un solo hecho, no podríamos saberlo. Efectivamente, la firma, como explicita su definición, es una conducta realizada siempre de la misma manera, es decir, invariable, sin importar las demás circunstancias, mientras que el modus operandi puede adaptarse a estas, dependiendo del lugar, del hecho, etc., aunque mantendrá la misma estructura básica, porque su modo de obrar, de alcanzar su objetivo, se basa en sus conocimientos, y estos sabemos que aunque sean amplios, siempre son limitados. Otra enorme característica que ayuda a separar ambos conceptos es la necesidad respecto a la finalidad. La diferencia estriba en que en el modus operandi todas sus acciones van encaminadas a obtener el fin del hecho y son necesarias, mientras que la firma son conductas no necesarias para consumar la acción. Si ponemos un ejemplo como un asesinato, su modus operandi es todo aquello que el victimario realiza como conducta para conseguir su objetivo, asesinar a la víctima. O uno de sus objetivos, ahora veremos el segundo. Estas acciones se sitúan en toda la línea temporal, en toda la longitudinalidad del hecho. Incluye la acción anterior, por ejemplo la planificación, el desarrollo de la misma, el acto de dar muerte, cómo, con qué, etc., y las acciones posteriores, por ejemplo de ocultación. Todas estas son fundamentales y necesarias para cumplir su objetivo, que en el ejemplo expuesto, como decíamos, es doble: dar muerte a su víctima y no ser descubierto. Por eso ocupa toda la línea temporal, porque los momentos previos y posteriores son parte de la acción criminal. En cuanto a la firma, es toda acción que cumple básicamente los tres requisitos vistos: que se repitan todas las acciones, que sean conductas no necesarias para la finalidad de la acción y lo haga sin modificación alguna. Por ejemplo, el encontrar un cadáver con una carta del tarot encima. Eso puede ser una firma. Si nos centramos en las características esenciales de ambos conceptos, después de haber expuesto las limitantes y diferenciadoras, podríamos concluir que el modus operandi es una serie de acciones lógicas, hablamos de cara al sujeto, coherentes y que tienen por finalidad asegurar un resultado. Son longitudinales y se vinculan con un pensamiento práctico. Para ello se tienen en cuenta conceptos racionales, en la lógica del criminal, como la conciencia forense, la premeditación, etc. Como ya hemos mencionado, el modus operandi puede,
Más que cambiar, adaptarse. Aunque, repetimos, siempre mostrará una estructura básica similar, y sus modificaciones serán realizadas en base a su mayor o menor control, su mayor o menor conocimiento. Nos referimos a estas características, lo cual nos dará información sobre el victimario. En cuanto a la firma, sus características intrínsecas son, simplemente, contrarias a las del modus operandi. No son conductas facilitadoras, sino más bien todo lo contrario. Suelen vincularse con pulsiones y obsesiones, de ahí que no varíen y tenga la necesidad no controlable de realizarlas. Además, un dato que no hemos mencionado antes es que la firma puede darse en dos direcciones, que pueden ser complementarias. Por suma respecto al hecho, es decir, añadiendo la conducta a la acción, añadiendo una carta sobre la víctima, o como resta conductual y material, llevándose algo de la escena, lo que se conoce como trofeo. Por ejemplo, un mechón de pelo, un anillo, o acciones que podríamos considerar más radicales, como llevarse alguna parte del cuerpo amputada. Como vemos, la puesta en marcha de ambos tiene una estructura amplia, pero delimitada. Por supuesto, no siempre se encontrarán los dos tipos de conducta. De hecho, la ausencia o presencia otorga información sobre el victimario. Como decimos, la firma tiene un carácter más personal y cognitivo que el modus operandi, más racional y con un objetivo práctico, aunque también ciertamente individualizador, pero con otras características. Ahora bien, a pesar de las diferencias caracterológicas y criminológicas, debemos prestar siempre atención a los problemas que en su diferenciación, puedan surgir. Imagine, por ejemplo, que encontramos en un hecho homicida un cadáver con el rostro totalmente golpeado, presentando heridas contusas, profundas, realizadas por un martillo. En un primer momento, por un martillo o por una herramienta similar. En un primer momento podríamos pensar que se trata de un ensañamiento que incluso se ha podido dar post-mortem y que puede formar parte de la firma. Pero también puede ser que el victimario pensara que un golpe de martillo sería suficiente para acabar con su víctima, y ésta lo resistiera, y por tanto no formará parte de la firma. Más bien de una adaptación sobre el terreno debido a las circunstancias del modus operandi. Aquí, como estoy seguro ha deducido, las respuestas las obtendremos gracias a la criminalística y a la repetición del hecho, a que sea una acción serial, aspecto, como hemos visto, fundamental para la mayor concreción del concepto. Con esto podemos observar que ambos términos no tienen una relación indisoluble, ni siquiera obligatoria, sino más bien específica, de algunas tipologías criminales, como podrían ser los asesinatos seriales, perpetrado por cierto tipo de personalidades. Lo que sí puede llevar a una confusión relacional es el estudio de algunas variables, como acabamos de ver, que pueden confundirse, pero eso es trabajo del criminólogo el solventarlo, gracias a su conocimiento. ¿Cuál es, por tanto, el objetivo del estudio de estos dos conceptos? Bueno, de estos y de la mayoría de los vistos. La finalidad no es otra más que aportar la información necesaria para encajarla, entrecomillado, dentro de un perfil. El estudio del modus operandi, de la firma, y también de la motivación, la conciencia forense, etc., que pueden ser constructos que sí están relacionados, por ejemplo modus operandi, conciencia forense, o incluso firma y motivación, se estudian para aportar un perfil del victimario lo más concreto y exacto posible. Todo este procedimiento, como sabemos, proviene de las clasificaciones del FBI para la realización de la perfilación criminal. La mayoría de los constructos mencionados fueron por ellos definidos. Por ejemplo, el término de firma fue acuñado por el agente John Douglas y puesto en marcha a partir de los años 80. El método no era otro más que sumar información y poder acotar entre las diferentes opciones que proponían, ya sabe, organizado, desorganizado, mixto, para llegar así a un perfil preestablecido. Hoy en día podríamos decir que la estructura de la finalidad es la misma, obtener información extraída del estudio de estos parámetros, pero con los avances que han surgido y que se dan desde entonces. Los perfiles no son de catalogación totalmente cerrada, no existen los psicópatas puros y los psicóticos o como mucho los mixtos como categorías únicas, y ya está. La obtención de información se basa en estudios académicos, probabilísticos, conductuales, etc., y no en muestras poco representativas, por poner un ejemplo. Pero como objetivo, este no es más que el hallar un perfil lo más concreto posible, que no ya identifique, sino más bien elimine sospechosos, estudiando los constructos de manera aislada, para correlacionarlos con los datos y obtener así información. Esta ha sido de manera resumida una breve introducción a los conceptos de modus operandi y firma, que esperemos sirva de contextualización sobre los constructos necesarios a estudiar en un hecho criminógeno,
sobre todo serial, junto a los demás vistos, y los que nos quedan por ver, por supuesto. Tal vez estos dos sean los más reconocidos y reconocibles, pero no por eso debemos ser generalistas, sino enfrentarnos a su estudio, de manera específica, sin dar nada por hecho, y por supuesto, con total objetividad, empirismo y profesionalidad. Una gran dificultad dentro del estudio de estos términos radica la posterior correlación que puede darse y que debemos estudiar, que debe hacerse con todos los constructos en igualdad de conocimiento, es decir, todos los conceptos, los constructos, deben ser estudiados y, claro, conocidos de manera profunda. No podemos ser más arbitrarios en uno que en otro, porque eso llevará a errores, nos conducirá al error. Esto lo hacemos constar porque en muchas ocasiones, sobre todo con el ánimo de encajar los conceptos en el perfil, se es más generalista en el estudio del modus operandi, centrándose por ejemplo únicamente en el hecho sin tener en cuenta las acciones anteriores y posteriores, y siendo general en variables como la conciencia forense, si hay presencia de esta, que en aspectos como la firma, en donde se da mayor concreción, por parecer un concepto más informador o incluso exótico. Esta diferencia en la especialidad del estudio puede crear lagunas en la posible correlación entre constructos. Por lo tanto, aunque crea que son más generales, fácilmente conocidos o reconocidos, sea extremadamente concreto en su estudio. Todos los conceptos ya vistos y los que quedan por ver son fundamentales y así deben ser estudiados. El modus operandi y o la firma, no por conocidos, son generales. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, le dejo bibliografía recomendada para ampliar el tema en la descripción. No me queda sino invitarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.